Pero hoy vamos a meditar en un título llamado La Guía del Espíritu Santo. Vamos a hablar de el libre albedrío, un poco de libre albedrío, y vamos a hablar de los detalles del proceso que lleva a la formación del fruto del Espíritu Santo en las vidas de las personas. Así que esperamos que ustedes pues estén ahí contentos, que tengan la oportunidad de poder tomar su Biblia, de poder aprender, de poder estudiar, ¿verdad?, con nosotros el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Así que esperamos de que estén contentos, hermanos, de que estén bien, ¿verdad?, cada uno de ustedes con esa disposición. Quiero invitarles a que busquemos en las Biblias, en nuestras Biblias, la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Quiero que vaya conmigo a Romanos capítulo 8, versículo 14. Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Romanos, capítulo 8, vamos a buscarlo ahí, versículo 14. Vamos a buscar ahí en nuestras Biblias. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Vamos a buscar Romanos 8:14. Dice el Señor: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hay una bendición en este pasaje de la Biblia que dice que todos los que son guiados y que su vida es guiada y se deja guiar por el Espíritu de Dios, entonces estos son hijos de Dios. Los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Los que no se dejan guiar por el Espíritu, esos le pertenecen a otro padre, no a Dios, le pertenecen al otro. Yo no quiero decir el nombre de ese otro, usted ya sabe cuál es. Vea, le pertenecen a ese otro. Y ese otro tiene también un reino, se llama el reino de las tinieblas. Allí tiene atrapados a muchos que están allí, pero los que han sido libertados por Cristo, han sido rescatados y han sido llevados, han sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Romanos está diciendo que todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Esto de ser guiados por el Espíritu ha sido problema de confusión en muchos grupos religiosos. Hay grupos religiosos que se creen que son guiados por el Espíritu Santo, pero solamente se dejan llevar por las emociones, por el sentimiento, por el emocionalismo del momento. Y lamentablemente llegan a creer que esas emociones son el Espíritu y que el Espíritu los guía a hacer cosas así. Hay gente que grita, hay gente que hace brincos, gente que baila, gente que hace muchas cosas y dice: es que el Espíritu me hace hacer eso, yo no quiero, pero el Espíritu me toma y me hace de esta manera. Vamos a estudiar eso hoy. Hoy vamos a ver si son realmente guiados por el Espíritu a la luz de lo que dice la palabra. No lo que dice la gente o lo que sienten ellos, sino lo que dice la Biblia al respecto o con respecto a estas cosas. Dice la palabra que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si no es el Espíritu de Dios el que los guía y es otro espíritu, bueno, ese otro espíritu pues lo lleva para otra parte, pero no para la presencia de Dios. Cuán importante, fíjese, es que la persona guiada por el Espíritu, esta persona que es guiada por el Espíritu de Dios, es tan importante esto de ser guiado por el Espíritu, porque la persona que es guiada por el Espíritu de Dios vive de acuerdo a las instrucciones de Dios, vive de acuerdo a la voluntad de Dios, vive aunque sufra, aunque se enferme, aunque sufra penalidades, como dice la Escritura, siempre está con la plena disposición de buscar al Señor, de buscar de Dios, de buscar misericordia, no de ser rebelde, no de ser contumaz, no de ser alguien malvado, perverso, no. Por eso es que el Espíritu Santo nos guía hacia la verdad y hacia la justicia del Señor.
¿Sabe? Vamos ahora a considerar nosotros algo. Fíjese que hay lamentablemente muchos falsos enseñadores de las Sagradas Escrituras que confunden a las personas, como decíamos, haciéndoles creer que una manifestación del Espíritu Santo son las emociones y que muchas veces se dejan dominar por las emociones y los hacen hacer cosas incorrectas. Compartir un poquito de historia con ustedes en este momento. Fíjese que en septiembre del año 1948, una joven de 23 años relató ante un juez cómo su hermanita de 18 años caminó hacia el río que estaba cerca de su casa hasta que el agua la cubrió su cabeza y la niña murió ahogada. El juez le preguntó a esta muchacha, ¿usted hizo algo para ayudarla? A lo cual ella dijo estas palabras: señor juez, yo di un paso, pero fui rechazada por el Espíritu para poder ayudarla. Y mi hermana murió ahogada. Aquí hay una pregunta bien importante. ¿Realmente esta muchacha que se ahogó fue guiada por el Espíritu? O sea, ¿el Espíritu de Dios tiene esa naturaleza de impulsar al suicidio? ¿De impulsar hacia algo malo? ¿Realmente el Espíritu de Dios es de esa manera? ¿Es de esa naturaleza? Todo cristiano fiel y estudioso de la voluntad de Dios en las Escrituras sabe que el Espíritu de Dios no actúa de esa manera. El Espíritu de Dios no se manifiesta de esa manera. Esta muchacha dice que ella quiso impulsada a ayudar a su hermana, pero dice que el Espíritu de Dios la detuvo. Bueno, qué lamentable, ¿no? Hoy día hay muchas personas que piden la guía del Espíritu Santo y después están esperando un impulso interno, una emoción, creyendo que el Espíritu Santo es eso, una emoción, que las personas puedan ser guiadas por eso, por una emoción. Mire, el Espíritu Santo, mis hermanos, no es una emoción, ni se nos ha prometido tal cosa de decir que usted va a sentir un cosquilleo del Espíritu Santo o va a sentir una emoción del Espíritu Santo y que en ese momento a usted se le mete el Espíritu y que después el Espíritu lo va a hacer cosas incluso hasta deshonestas o desleales o ir al suicidio o a muchas cosas que son pues lamentablemente incorrectas y de fatal destino para algunas personas. ¿Sabe? El Espíritu no es una emoción. El Espíritu Santo es un ser que tiene voluntad propia, es un ser precioso de la deidad, es un ser que no cambia con el día a día, no cambia ni de lugar en lugar. Es lo mismo el Espíritu Santo que esté en Estados Unidos o en El Salvador o en China o en cualquier parte del mundo. El Espíritu Santo es el mismo, no cambia porque esté en lugares distintos o no cambia de persona a persona o no cambia de día a día. No, la Biblia es más, dice la palabra que Dios es el mismo ayer, es el mismo hoy y será el mismo mañana y por siempre. Dios es el mismo, Dios no cambia. Los que cambian son las personas. Hay muchas personas que son deshonestas con Dios, que es la máxima expresión, deshonestas consigo mismo y deshonestas con todos los demás, y incluso blasfeman contra el Espíritu Santo diciendo que el Espíritu Santo es responsable de las acciones malas que ellos hacen porque dicen que los tomó el Espíritu. Cuidado, la Biblia dice que no hay perdón para aquellos que blasfeman contra el Espíritu Santo y dicen que el Espíritu Santo es el responsable cuando el Espíritu Santo no ha sido responsable de nada. Ya vamos a ver cómo dice la Escritura. Dice que el Espíritu Santo no es de desorden, dice la Biblia. A él no le gusta el desorden. De hecho, dice que es sistemático y es fuerte en el sentido espiritual de declarar que a él le gustan las cosas decentemente y con orden. A él no le gusta el desorden.
Entonces la persona debe entender que si está culpando de un desorden al Espíritu Santo de Dios, esa persona se está convirtiendo en reo de juicio eterno porque está blasfemando contra el Espíritu Santo, diciendo que el Espíritu Santo es responsable de algo que no lo es. Porque es el emocionalismo, es la emoción interna de la persona la que le ha gobernado. Y obviamente las emociones son de la carne. Y la Biblia dice que los frutos de la carne no tienen nada que ver con los frutos del Espíritu. De hecho, los frutos de la carne llevan a la muerte. Pero el fruto del Espíritu es vida y paz en la vida de las personas. Una vida pacífica, una vida llena de amor, de bondad y muchas cosas. La gente se confunde de una manera tal con lo del Espíritu Santo porque muchas veces los guías espirituales que tienen los llevan por ese camino, un camino bastante malo. Mire, yo le quiero compartir a usted algo que vamos a leer en la Biblia con mucho cuidado. Quiero que me acompañe a leer, por favor, el primer libro de Reyes, capítulo 22, versículos 19 al 25. Acompáñame a leer la Biblia en el primer libro de Reyes, por favor. Primer libro de Reyes, capítulo 22. Vamos a buscarlo en la Biblia. Primer libro de Reyes, capítulo 22, versículos 19 al 25. La palabra de Dios dice de la siguiente manera. Entonces él dijo: oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo: ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera? Él dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo: le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora, he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenaana, y golpeó a Micaías en la mejilla, diciendo: ¿por dónde se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Y Micaías respondió: he aquí, tú lo verás en aquel día, cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte. Amén. Aquí hay algo bien serio en esta lectura que acabamos de buscar, hermanos, que acabamos de leer en la palabra. Y es que la gente considera el Espíritu Santo como un juego o como algo con lo que se puede jugar, con lo que se puede mentir, con lo que se puede decir: bueno, es que el Espíritu Santo es el que me hace hablar así, ¿verdad? Y habla cosas raras, ¿verdad? O el Espíritu Santo es el que me hace esto. Y entonces aquí el Señor nos muestra algo. Dice que había un profeta que se llamaba Micaías. Y todos los profetas del diablo, todos los predicadores del diablo que habían en el tiempo de Acab, ellos le decían: así vas a cornear a los malos, le decían. Tú vas a vencer porque Jehová ha declarado de que tú eres el campeón, que el Espíritu de Jehová está sobre ti y tú saldrás victorioso. Pero le estaban dando mentira. Y cuando Micaías llegó frente al rey Acab, le dijo: oye bien las palabras del Señor, le dijo, oye bien, yo vi al Señor, le dijo, sentado en su trono, le dijo, y habían las huestes celestiales a su derecha y a su izquierda, y el Señor decía: ¿quién va a ir a persuadir a Acab
para que caiga en Ramot de Galaad? ¿Quién lo va a ir a convencer para que caiga y que muera? Y entonces se presentó un espíritu que le dijo, yo lo haré. ¿Y cómo lo vas a hacer? Le dijo el Señor. Yo seré, dijo él, en los profetas de él seré espíritu de mentira en los labios de ellos, y entonces lo induciré. Entonces el Señor le dijo al espíritu, ciertamente lo inducirás y lo lograrás, le dijo el Señor. Vete, le dijo. Y es así como el espíritu de mentira entró en esos falsos maestros, entró en esos falsos profetas de aquel tiempo y le hablaban mentira a este rey. Y entonces el malvado que estaba como representante de esos malos profetas, de esos malos predicadores que habían entonces, se llamaba Sedequías, y dice que le pegó un puñetazo en la mejilla a Micaías y le hizo la pregunta, ¿de dónde se fue el espíritu de Jehová de mí? Le dijo, para hablarte a ti, le dijo. O sea que él creía como que el espíritu de Dios le estaba hablando por medio de él, y que ahora el espíritu se había pasado para donde estaba Micaías. Hermano, y entonces el profeta le dice que, no, le dijo, tú lo vas a saber, le dijo, lo vas a descubrir en aquel día, le dijo, cuando te vayas escondiendo de aposento en aposento, le dijo, con palabra del Señor. Hermanos, es bien triste, es bien lamentable que mucha de esta gente se deje guiar de esta manera, de una manera incorrecta, de una manera terrible, y jugar con la voluntad del Espíritu. El Espíritu Santo, repito, no es una emoción, no es un impulso interno que las personas quieran manipular a su propio antojo y después culpar que el Espíritu Santo es el que los hace hacer ciertas cosas, que incluso esas cosas van en contra de lo que la palabra misma de Dios dice. Ahora fíjese bien, hay que tener mucho cuidado con las emociones, porque no solo son contagiosas como este virus de coronavirus, sino que son también peligrosas para la vida espiritual. Porque una persona contagiada con ellas se puede morir espiritualmente, ¿verdad? Y creer que está bien, así como Sedequías creía, y él decía, el Espíritu de Jehová, ¿de dónde se fue de mí para hablarte a ti? Le decía el otro, y enardecido pues le golpeó, incluso le pegó un puñetazo en la cara, en la mejilla, al profeta de Dios llamado Micaías, hermano. Usted lo puede leer en la Biblia, en lo que hemos leído de 1 Libro de Reyes 22. Ahora, fíjese que esto es bien peligroso en gran manera para la vida espiritual. Mire, esto del frenesí, los gritos, las brincaderas y todo eso no es fruto del Espíritu. Eso es fruto de la carne. Es fruto de la carne. La carne es la que brinca. La carne es la que baila. La carne es la que grita. La carne son frutos de la carne. El fruto del Espíritu no es ese. Nosotros estamos estudiando ahora el tema del fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu no se manifiesta de esa manera. Dice la Biblia que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pero hay muchos que no los guía el Espíritu de Dios. Ahora, la carne se goza de las cosas del mundo. Por ejemplo, se goza con la música, con los gritos, el baile y todas esas cosas. Es más, la característica de los demonios es que dan grandes gritos, según lo dice el libro de los Hechos, capítulo 8. Usted lo puede ver también en los relatos del Evangelio de Jesús, en Lucas 8 y Mateo 8, del endemoniado gadareno, por ejemplo. Solo para mencionar un caso de gente que ha estado endemoniada y los demonios actúan de esa manera. Bueno, también hay que tener mucho cuidado en esto, porque podemos ser engañados. Usted puede ser engañado, hermanos. ¿Sabe? La Biblia dice algo bien serio en el libro Primera de Corintios capítulo 14 versículo 37. Y esto es lo que debemos nosotros de considerar, que lo que está escrito en la palabra, porque si lo que está escrito en la palabra choca con lo que nosotros hacemos, con lo que nosotros decimos o con nuestra práctica religiosa, entonces hay algo que está roto, hay algo que está malo, hay algo que está incorrecto a la luz de la palabra, porque es la palabra de Dios la guía, el manual, nuestra instrucción.
En el libro de Corintios, primera de Corintios 14:37, dice la palabra de Dios y compartimos el texto. Dice: si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Dice, si alguno se cree profeta o se cree espiritual, dice, reconozca que lo escrito son mandamientos del Señor. Ahora, mucha gente esas cosas no las acepta. Incluso cuando diga ahí en la Biblia que son mandamientos, la gente no. Por ejemplo, hay un mandamiento de la Biblia que dice: quítense de vosotros ira, enojo, griterías. Esas griterías Dios no las aprueba. Tampoco Dios aprueba el que la gente hable al mismo tiempo, en un frenesí, gritando todos al mismo tiempo. Dice la Biblia que el Espíritu Santo no es de desorden, sino que es de orden. Si lee el versículo 31, eso es lo que dice. Y en el 14:40 de Corintios también dice: hágase todo decentemente y con orden, dice. Dice que tienen que hablar uno y después el otro, pero por orden, no todos al mismo tiempo. Eso dice la Biblia, pero lamentablemente la gente hace mal las cosas, pero es porque les han instruido mal. Les han enseñado mal y no han querido aprender de la Biblia directamente las personas, porque no lo han leído o porque quieren voluntariamente ignorar lo que la palabra de Dios dice para cada uno de nosotros, porque eso es para todos. La Biblia está escrita para todos, no está escrita solo para mí. Ahí está en la Biblia. Si usted quiere leerla, la lee. Si usted quiere aceptarla, la acepta. Si usted quiere, bueno, usted puede de lleno aprender directamente de Dios, o usted quiere ignorar completamente a Dios. De hecho, el Corintios 14:38 dice eso: mas el que ignora, ignore. Esto se interpreta como el que ignore esto, él también va a ser ignorado por Dios. O sea, no piense, si usted no quiere tomar en cuenta a Dios, Dios tampoco lo va a tomar en cuenta a usted. Eso dice también el libro de Romanos capítulo 1. Y como no quisieron, dice, tomar en cuenta a Dios, dice, Dios también los entregó a una mente reprobada y perversa para hacer cosas que no convienen, dice. O sea, la gente, si no quiere tomar en cuenta a Dios, que no espere que Dios lo tome en cuenta también a él, ¿verdad? Eso es algo justo, siento yo, pero hay mucha gente que acusa a Dios de ser injusto, cuando ellos mismos han rechazado el mensaje, han rechazado la palabra escrita que Él ha dejado para nosotros por irse por las emociones, por el emocionalismo, por los impulsos internos y por las costumbres y las tradiciones y un montón de cosas más. Mire, esto es bien peligroso y delicado espiritualmente hablando. La obra del Espíritu Santo no pasa por alto el libre albedrío del cristiano. Esto quiere decir que la persona decide qué fruto es el que va a producir. Vea, si usted va a producir fruto de la carne o va a producir fruto del Espíritu. Romanos 8 dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, mas los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne, dice, es muerte, mas el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces, cada persona decide en su libre albedrío. La persona decide si va a dar fruto del Espíritu o va a dar fruto de la carne. Pero la persona decide, y aquí es donde quiero aclarar un par de cosas. Vaya, por ejemplo, si usted y yo leemos en Romanos 8:8, aquí la Biblia nos dice lo siguiente. Romanos capítulo 8 y el versículo 8 dice así, lo vamos a compartir con ustedes, hermanos. Dice así: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Por qué no pueden agradar a Dios? Porque ellos están produciendo para la carne. Hay gente que a veces dice, yo no me gustan las iglesias aburridas, dice. A mí me gusta que se sienta la alegría. A mí me gusta sentir, porque él tiene un cristianismo emocional. Es decir, a él le gustan las emociones. Y entre más fuertes sean las emociones, mejor. Porque le gusta esas alegrías, las alegrías que siente la carne.
Por ejemplo, yo he visitado algunos lugares algunas veces y algunas, por ejemplo, las impulsan incluso con los instrumentos de música y todo eso. Por ejemplo, hay una que yo recuerdo en un lugar que cantaban alabanzas así como: lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. Y les agarraba, hermano, les agarraba algo serio, les agarraba la brincadera, hermano, les agarraba un montón de cosas, hermano. Bien terrible, ¿verdad? Este tipo de cosas, pero el Espíritu Santo no produce frutos en la carne. Dice que el fruto del Espíritu es amor, es alegría, es paz, es paciencia, benignidad, bondad, es fe, es mansedumbre y es dominio propio. Y esta parte del dominio propio que vamos a hablar ahorita, aunque lo vamos a tocar solo suave, solo un poquito vamos a tocar, es porque hay mucha gente que, si bien elige el Espíritu Santo, lleva el fruto del Espíritu Santo, pero algunas personas alegan que cuando reciben el Espíritu Santo, según dice Hechos 5:32, Hechos 5:32 dice que Dios da su Espíritu Santo a todos los que le obedecen, ¿verdad? Entonces, dice la persona que el Espíritu Santo se apodera de la vida y de la voluntad del individuo. Y entonces quiero decirles a ustedes yo esto: eso no tiene ninguna base bíblica. No es cierto que el Espíritu Santo tome posesión y que después usted se convierta en un robot. No es cierto. La persona, cuando el Espíritu Santo llega, lo que el Espíritu Santo hace es apoyarle, es guiarlo y decirle: esto está bueno, esto está malo, esto síguelo haciendo, esto no lo hagas. El Espíritu Santo lo va guiando, lo va orientando, pero nunca el Espíritu Santo lo obliga a hacer cosas, como si el Espíritu Santo tomara el control de la voluntad de la persona. El Espíritu Santo no toma la voluntad de la persona. La persona tiene libre albedrío y elige voluntariamente si seguir a Dios o no seguir a Dios, pero la persona elige, no que el Espíritu Santo lo obliga a hacer tal cosa. Es bien importante aprender esto, porque algunos dicen como que el Espíritu Santo toma posesión de la persona como si fuera un espíritu malo, ¿verdad? Y que el Espíritu, ya estando poseído, la persona hace cosas porque el Espíritu Santo lo hace hacer cosas, incluso cosas malas. Esa es una fe errada, una fe equivocada que no tiene ninguna base bíblica como tal, porque no se encuentra. Si leemos en Gálatas capítulo 5, versículo 7, usted y yo podemos apreciar algo. En Gálatas capítulo 5 y el versículo 7, quiero que vaya conmigo a la palabra de Dios, la cual dice lo siguiente. Vamos a buscar Gálatas 5:7. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Quién? Dice vosotros, dice el apóstol Pablo, vosotros corríais bien. Pero hay gente que de repente le torció la mente y la persona se dejó torcer la mente, y en vez de escuchar a Dios a través de la palabra escrita, comenzó a creer en lo que la demás gente decía, en lo que los demás decían, aunque lo que dijeran fuera en contra de la voluntad del Espíritu, expresada de manera literal, escrita en la Biblia, ¿verdad? Aquí es donde nosotros encontramos algunas inconsistencias o unas incongruencias. ¿Por qué razón? Porque la Biblia nos está diciendo a nosotros en Efesios 4:30, por ejemplo, dice que el Espíritu Santo se entristece. Mire lo que dice para que usted vea con sus ojitos, ¿verdad? Con sus ojitos cafés o con sus ojitos negros. Vea lo que dice la Biblia. En Efesios capítulo 4 y versículo 30, dice la palabra de Dios así, lo compartimos con ustedes: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Y cómo es que se contrista el Espíritu? ¿Cómo es que se aflige? Haciendo las cosas que al Espíritu no le gustan.
haciendo lo contrario a lo que el Espíritu de Dios manda. Así es como el Espíritu Santo se contrista. Y si el Espíritu Santo tuviera dominada a la persona y tuviera dominada su voluntad, entonces la persona haría solo lo que el Espíritu Santo quisiera. Pero no es así. Cada persona tiene una voluntad propia, tiene un libre albedrío de poder escoger si quiere servirle a Dios o al diablo. Entonces cada gente puede elegir. Pero si elige servirle al mal, entonces el Espíritu Santo se contrista, se aflige y ahí pues al final termina agotando, ¿verdad? Y sacándolo del corazón, echándolo fuera. Y cuando lo echa fuera, entonces le queda el corazoncito listo para que venga el enemigo, y el enemigo puede hacer vivir allá los demonios para después destrozarle la vida, ¿verdad?, a esa persona. Eso también lo enseñan los evangelios. El Señor Jesucristo. Nosotros podemos aprender eso en el Evangelio. Ahora, el Espíritu Santo lo que hace es ayudarnos, nos consuela, nos da la fuerza, nos mantiene el amor, la esperanza. Él se entristece si no seguimos sus instrucciones para vida eterna que Él ha dejado. Y es ahí donde entra lo que es el proceso. Aquí le voy a mencionar algo. Hemos mencionado lo que dice la carta de Corintios 14. Primera de Corintios capítulo 14. Si usted lee conmigo el versículo 31, dice la Biblia. Vamos a ver, versículo 31 al 33. Vamos a leer la Biblia así. Dice así, mire. Porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Como en todas las iglesias de verdad, en las iglesias de los santos de Dios. ¿Cómo es el Espíritu de Dios? ¿Cómo se manifiesta el Espíritu del Señor? Dice que no es Dios de confusión, sino de paz, dice. O sea, a Él no le gusta la confusión, ni nada de eso. En el versículo 32 que leíamos anteriormente, dice que los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Hoy día, como dije, hay gente que dice, no, es que el Espíritu me tomó y me hizo hacer eso así, dice. No, eso es mentira. Porque cada espíritu está sujeto a la persona, al individuo, al controlador, llamémosle así. Pero si alguien viene y se descontrola y hace desorden y hace confusión y hace cosas, etcétera, 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 esa cosa ya no viene de Dios, eso viene de otra parte. Y la persona tiene que aprender a identificar estas cosas. Es bien importante que aprenda porque de eso depende su vida espiritual. Veamos algunas cosas del proceso con respecto a la preparación para poder dar ese fruto. La Biblia dice que hay que permanecer en Cristo, que hay que permanecer en su palabra y en sus enseñanzas. Eso dice el Evangelio de Juan 15, 1 al 8. Si vosotros permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, entonces seréis verdaderamente mis discípulos, dice el Señor. Y no me elegisteis vosotros a mí, dice, sino que yo os elegí a vosotros y los puse para que lleven mucho fruto y que el fruto de ustedes permanezca, dice el Señor. Pero se mantiene porque la persona se mantiene en comunión con Dios, permaneciendo en Cristo siempre y en sus enseñanzas. Pero hay mucha gente que descuida las enseñanzas del Señor en la Biblia y se deja ir por el emocionalismo y por otro montón de cosas que no están en la Biblia. Y hay gente que dice, es que vos no crees en eso porque a vos no te pasa o porque tal cosa. No, es que yo voy a creer, bueno, hablo de manera personal, yo voy a creer en lo que está en la palabra. Pues si no está en la palabra de Dios, difícilmente, porque lo que está en la palabra de Dios lo dejó el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo dice que Él nos iba a guiar hacia toda la verdad. Nos guiaría el Espíritu Santo. De hecho, tenemos el texto por ahí más adelante que nos muestra a nosotros eso, ¿verdad? Y nos encontramos en una situación complicada a veces porque las personas se saltan lo que es el principio de la escritura sagrada, de la Biblia, de no saltarse la Biblia o pasarse la Biblia por otra parte y no respetarla. ¿Sabe?
En Primera de Pedro 1, 2 al 11, nosotros aprendemos también que para poder dar el fruto en el Espíritu, participamos de la naturaleza divina de Dios y del crecimiento espiritual que requiere un esfuerzo diligente de nuestra parte. Dice que nosotros, alimentados por la palabra de Dios, nosotros por esa palabra podemos crecer para salvación, dice, y vida eterna. Por eso dice, desead como niños recién nacidos, dice, la leche espiritual no adulterada. O sea, no adulterada quiere decir que no le hayan echado agua. O sea, que no la hayan cambiado, que no le hayan hecho una mezcla, sino que venga la palabra de Dios pura. Hay algunas personas que no les gusta la palabra de Dios pura, sino que la mezclan con alguito de dulce, le echan azúcar, le echan esto, le echan lo otro, y ya viene adulterada, ¿va? Y dice la Biblia, no dice, desead como niños recién nacidos, dice, la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, no se puede crecer de otra manera. Esa es la forma correcta de crecer para ser salvos, según la misma palabra de Dios lo dice. Ahora, si a usted en vez de leche espiritual le dan azucarada espiritual, pues es de otra cosa, ¿va? ¿Verdad? Es de otra cosa ya. Porque a mí cuando estaba pequeño, yo recuerdo que a mí me daban azucarada en una pacha para que me quitara el hambre, ¿va? Esto es de tener mucho cuidado. Espiritualmente hablando, hay mucha gente que le gusta adulterar la palabra y no dejarla pura, íntegra, así como está, como dicen, goteadita, pero con esencia pura de la palabra de Dios, porque nadie puede resistir la palabra de Dios cuando está destilando pura. No la puede resistir. Ningún espíritu puede resistirla, a menos que sea el Espíritu de Dios, porque de Él proviene. Ella es la fuente. Ahora, hay que ser también llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. En Colosenses 1, 9 al 12 nos dice que hay que ser llenos de toda gracia, de toda inteligencia espiritual. Y de esa manera nosotros podemos entender cuál es la voluntad de Dios y hacerla. Y por medio de ella dar fruto, el fruto que se espera de cada uno de nosotros, ¿verdad? Y que el Espíritu Santo hace en las vidas de nosotros. También dice en Filipenses que debemos andar como es digno del Evangelio de Cristo. Andar bien, andar como es digno. Si usted anda indigno delante del Señor, pues está un poquito mal, ¿verdad? ¿Cómo va a andar ahí, verdad? Diciendo cosas o hablando malcriadeces o diciendo algunas cosas o participando en algunas cosas del mundo y siendo fiestero y otro montón de cosas más del mundo, ¿verdad? No, ese no es nada. Ese no es lo que dice que es. De hecho, la palabra de Dios dice que tenemos que andar como es digno del Evangelio para poder producir el fruto que se necesita. Ahora, también debemos tener en cuenta lo que dice la Biblia en Filipenses 1, 9 al 11, que primero viene la ciencia y el conocimiento para luego nosotros saber qué escoger. En esta tarde yo te invito a ti que me has estado escuchando a que tú puedas escoger a Dios y que puedas escoger el camino de Dios, que aprendas a ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. En Romanos 8:14 dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu de Dios. Si no es el Espíritu de Dios el que lo está guiando y es otro espíritu, como en el caso de Sedequías, el que leímos en primer libro de Reyes 22, ese otro espíritu lo va a llevar a que se ande escondiendo de aposento en aposento o lo va a llevar al mismísimo infierno. Porque no es de Dios, ese es otro espíritu malvado, perverso. Así que la invitación para que usted pueda considerar, ¿verdad? Hoy, el buscar a Dios, el ser guiado por el Espíritu de Dios y que sea Dios el que le oriente, que le guíe su mente, su corazón, su proceder, su pensamiento, que Dios gobierne su pensamiento, su boca, ¿verdad? Sus labios, todo su ser, para que el fruto que se produzca en usted sea el fruto del Espíritu, de amor, gozo, de paz, de paciencia, de amabilidad, de bondad, de fe, de mansedumbre y de dominio propio. Que eso es lo que el fruto del Espíritu es. Pero las obras de la carne producen otra cosa, mis estimados. Y ahorita no quiero hablar de eso que producen los frutos de la carne, porque es un gran montón. Así que
Yo pues voy a quedarme hasta acá con esta parte del estudio y solamente decirles gracias a ustedes por acompañarnos en este estudio bíblico. Quiero alabarte, más y más aún quiero alabarte, más y más aún buscar tu voluntad, tu gracia conocer, quiero alabar.